Les doy la bienvenida, bienvenidos a esta, su casa. A todos los que nos ven por redes sociales, bienvenidos. Hoy es un día de enseñanza, ¿todos lo saben? Hoy es el quinto día de enseñanza, ¿cuántos lo saben? Nuestra palabra de hoy tiene un título, se llama Fe y Palabra. ¿Todos trajeron Biblia? ¿Todos trajeron Biblia? Esa no vale, es el celular. Vamos a la palabra. Vamos a Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque para ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho. ¿De qué? De lo que no se veía. Repito la última parte. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. ¿Todos lo recibieron? Y reciban esto, por favor. Si quieren, apúntenlo, los que están llevando notas. La palabra de Dios es el ancla de tu fe. Lo repito. La palabra de Dios es el ancla de tu fe. ¿Lo recibiste? Dice el hebraísta en el versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero allí me llama poderosamente la atención la palabra certeza. ¿Será que sabemos el significado de la palabra certeza? ¿Qué es certeza? Más bien, digamos que la certeza es como una verdad, como algo que nosotros tenemos por seguro. Pero ¿qué es una prueba? Una prueba es una seguridad. Yo les pruebo que traje la Biblia. Aquí está la Biblia. Es una seguridad, o sea, ustedes están seguros que yo traje la Biblia porque les mostré una prueba. ¿Ya? ¿Y qué es una seguridad? Una seguridad es una certeza. Ya, devolviéndonos al significado de certeza. ¿Y qué es la certeza? La certeza es una verdad. Y lo vamos a llamar como un título de propiedad. Porque yo tengo certeza de las cosas que tengo. ¿Ustedes tienen certeza de las cosas que tienen? Por ejemplo, Remo tiene un vehículo, un carro. Y él tiene certeza de que ese vehículo es propiedad de él por medio de un documento. Yo tengo certeza de cómo me llamo porque tengo una cédula, tengo un documento, un título que prueba que yo soy quien soy. Amén. Entonces, la fe es la evidencia, la verdad, la convicción de un hecho terminado que no se ve. O sea, es algo que tenemos desde que empezamos hasta que se cumple esa determinación, esa verdad. Es algo que yo no estoy viendo en el momento, pero sé que va a pasar. ¿Quiénes montan en Transmilenio? ¿Sí? Todas saben que cuando se paran en la estación, saben que va a pasar un bus que las va a llevar al sitio de trabajo o a la universidad, etcétera, ¿sí? Tienen la certeza de que va a pasar, ¿cierto? O sea que tienen como una especie de título de propiedad. O sea, cuando aparece allí bus B1, entonces ya saben que ese bus va para X lugar y tienen la certeza de que esperando eso van a ir a ese lugar. De hecho tienen la certeza de que va a pasar el bus, ¿no? A veces no pasa, pero tienen la certeza de que va a pasar el bus. ¿Ya? Iglesia, un hombre de fe, una mujer de fe tienen esa sustancia, o sea, tienen esa cosa que nos hace a nosotros tener la certeza, tener la verdad. Tenemos ese título de propiedad. ¿Cuántos aquí son gente de fe? Amén. Iglesia, tú y yo tenemos un título de propiedad que se llama la fe.
levante su mano y diga conmigo: yo ya tengo un título de propiedad. Entonces, ese título de propiedad me da la certeza de que si Dios lo dice en su palabra, yo lo creo. El título de propiedad yo lo creo, y al yo creerlo, hecho está, ¿cierto? Amén. Entonces, tú y yo ya tenemos un título de propiedad. Por ejemplo, tenemos un título de propiedad de la bendición económica. Si Dios lo dijo, yo lo creo, hecho está. Por ejemplo, tenemos una bendición de sanidad, ¿cierto? ¿Cuántos creen que tienen una bendición de sanidad? Todos estamos bajo la promesa, todos tenemos esa bendición de sanidad. Voy al título de propiedad y reclamo eso. Eso es fe. Si Dios lo dice, yo lo creo, hecho está. Las circunstancias cambian, las cosas cambian. Escuchen esto: las circunstancias cambian, pero la palabra de Dios jamás y nunca cambia. En Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Lo repito: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Levante su mano y diga conmigo: Señor, tu palabra jamás y nunca cambia. Tu palabra jamás y nunca cambia. Y nuestra dificultad a veces es más espiritual, es más mental, perdón, es más mental que espiritual. La Biblia dice en Proverbios 23:7, dice: por cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Y todo esto lo estoy tratando como de encajar en algo de lo que venimos hablando acerca de la fe. ¿Cuántos saben que esta lección es acerca de la fe? Por eso te digo en esta hora: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. En Proverbios 23:7 dice: por cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Hay otras versiones que dicen: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hay otra versión que dice: por cuál es su corazón, tal cual es su corazón, tal es él. Y esto nos indica que si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de vivir. ¿Y a qué voy con esto? Si cambiamos nuestro corazón, cambiaremos nuestra manera de vivir. Porque nuestro corazón, tu corazón, es el que rige tu vida. Si tú cambias tu manera de pensar, si cambias tu corazón, cambias tu manera de pensar, tu manera de vivir. Y para poder recibir de Dios, porque todo lo que recibimos de Dios lo recibimos por fe, es necesario ¿qué? Creer en Dios, creer que Él todo lo puede, ¿sí? Pero también es necesario entender el propósito de Dios, que Dios tiene en nuestras vidas. Porque si no tenemos ese conocimiento, si no tenemos, digamos, tenemos muy claro cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida, nos va a ser muy difícil creer. Y es por eso que muchos cristianos creen, pero creen como las olas del mar, que van y vienen, porque no tienen esa certeza, no tienen revelado ese título de propiedad. Y allí es donde flaquea el cristiano, porque nadie puede recibir lo que no cree, y nadie puede creer lo que no entiende. Yo no puedo recibir lo que no creo, y no puedo creer lo que no entiendo. Por eso el Señor nos está invitando a que lo conozcamos, pero que lo conozcamos fielmente, que lo conozcamos como Él es, con todos sus atributos, como Él nos manda a que sea, no como nosotros queremos que Él sea, sino como Él realmente se revela. Y Él se revela también por medio de nuestra fe. Es así de simple. ¿Tú quieres tener muchas cosas de Dios? Pero no lo conocemos. ¿Cómo podemos creer en algo que no conocemos? Entonces, iglesia, la fe es la certeza o es la sustancia de cosas que se esperan. ¿Cuántos están esperando grandes cosas de Dios? Amén. Y no hay nada de malo en esperar cosas. Lo malo es
que las cosas nos dominen a nosotros, que las cosas que nosotros anhelamos y soñamos nos dominen a nosotros. A veces nos dedicamos y nos desgastamos la vida trabajando para mantener un vehículo, para pagar un crédito. No trabajamos para las cosas del Señor, por ejemplo. Jeremías 29:11 dice, y pongan mucha atención, me parece poderosa esta palabra: porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Él sabe todo, Él sabe qué es lo que queremos y Él sabe cuándo lo queremos, pero Él sabe todos los planes que tenemos. Él sabe en el momento justo cuándo dárnoslos, pero lo que va a activar cuándo es tu fe, no es tu deseo, no es tu sentimiento. Y no nos pongamos bravos con Dios, porque no es culpa de Él, es culpa nuestra por anhelar las cosas más que su presencia, más que su santidad. Las cosas tienen que ser siervos para nosotros, para ayudarnos a nosotros. Dios no quiere que las cosas nos posean. Así que volvamos al hebraísta. El hebraísta nos estaba diciendo: es pues la fe, la certeza, ya aquí aglomerando un poco más las definiciones, es pues la fe, la certeza, la base segura, el título de propiedad, la garantía, la sustancia de lo que se espera, la convicción, la evidencia de las cosas que no se ven. Interesante, ¿no? En otras palabras, la fe es apoderarse de las ilusiones de la esperanza. ¿Para qué? Para traerlas al ámbito de la realidad. La fe es esa llave donde yo abro el cielo para que el Señor derrame sobre nosotros todas las bendiciones. Él no nos va a tirar el carro ni la casa, pero sí va a abrir demasiadas puertas para que yo logre eso. Él nos va a abrir oportunidades, pero la llave que abre eso es la fe, es esa convicción, es esa sustancia que Él espera de nosotros, esa sustancia. Porque, por ejemplo, si yo estoy esperando tener dinero para poder cubrir todas mis obligaciones, pues la fe me da la seguridad que tendré ese dinero cuando lo necesite. Y si esa fe es genuina, si esa fe es verdadera, Dios no llega tarde. Dios nunca llega tarde. Si tú esperas, por ejemplo, tener la fortaleza física para trabajar hasta cierta edad, la fortaleza física para ir a trabajar y no desgastarte, pues la fe, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra, por ejemplo? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor yo? Eso lo dice la Biblia. La fe dirá de sí mismo lo que la palabra diga. Lo repito, la fe dirá de sí misma lo que la palabra diga, porque la fe en Dios es simplemente fe en su palabra. Eso es la fe. Nuevamente volvamos al hebraísta. El hebraísta, versículo 3 dice: por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Iglesia, realmente hay cosas más reales de las que tú ves. En realidad lo que vemos es una parte, pero hay cosas más allá, hay cosas más importantes que esta vida terrenal. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 18 dice: no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Dele un aplauso al Señor por eso. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque las circunstancias que vivimos son temporales?
Las cosas que vivimos están aquí, bajo un espacio y bajo un tiempo. Eso va a pasar. Eso es temporal. Amén. Iglesia, déjame darte unos aspectos que demuestran que la palabra de Dios es el ancla de tu fe. El ancla de tu fe. Y recuerda esa palabra. La palabra de Dios es el ancla de tu fe. ¿Cuántos están listos para recibirlo? Alce su mano y diga conmigo: yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Por eso leeré la palabra, pensaré la palabra, hablaré la palabra, creeré la palabra y caminaré sobre la palabra. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y tengo 4 punticos. El primero se titula: la palabra de Dios nos da garantía. Amén. Tienes que permanecer en la fe, en la palabra. ¿Quieres fe? ¿Cuántos quieren fe? Alcen la mano. No digan amén, me confunden. Alcen la mano. ¿Tú quieres fe? Tienes que permanecer en la palabra. Por eso cuando yo hago esto, no es casualidad. Y a mí me enseñaron en esta iglesia a que yo tenía que cargar mi Biblia. Si ustedes me ven los domingos, yo siempre ando con mi Biblia, porque aquí está guardada mi fe. Está en mi corazón, pero esta es la base de mi fe, la palabra de Dios. La fe viene por la palabra. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Pero oír qué? ¿Oír la champeta o el reggaetón? No, oír la palabra de Dios. ¿Ya ven por qué es importante congregarnos? ¿Ya ven por qué es importante que tengamos un grupo de vida? ¿Ya ven por qué es importante salir a evangelizar? Participar de las actividades de la iglesia, porque eso nos llena de fe, eso nos está llenando todo el tiempo de fe. Y yo me lleno de fe, me alimento de eso, pero también para darlo, no para engordarme con eso. Es pues la fe, volvamos nuevamente, la palabra, la convicción, la garantía, la seguridad, la sustancia o el título de propiedad de lo que se espera. O sea, cuando tú tienes una palabra de parte de Dios sobre cualquier situación, esa palabra te da garantía, te da seguridad, te da certeza. Cuando está sobre la palabra de Dios, estamos seguros de que va a pasar. Amén. Si la palabra de Dios, por ejemplo, dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, la fe nos da la garantía de que eso es verdad, de que eso es cierto. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y de que el que conspire contra nosotros, delante de nosotros caerá, pues la fe nos da garantía que tendremos victoria sobre nuestros enemigos, sobre nuestros adversarios. Si la palabra de Dios dice, por ejemplo, que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿qué nos da la fe? La fe nos da la garantía de que eso va a pasar, de que tendremos victoria sobre nuestras finanzas, de que nuestras finanzas van a mejorar. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos sanados, la fe nos da la garantía de nuestra victoria sobre la enfermedad. Y es que lo dice la palabra, y la palabra es clara, la palabra es perfecta. Todo lo que diga allí es una promesa para ti. Si tú lo crees, eso va a suceder. Pero el creer no es solamente de pensamiento. Y aquí hago un paréntesis. No, el creer no es solamente de pensamiento, es algo de corazón, es algo que nace de la necesidad del ser humano por agradar a Dios. Es lo que nace
por la necesidad del ser humano de tener sanidad, de tener prosperidad, de tener finanzas. Es algo que nace del corazón. Es algo que cuando nos postramos a Dios, nos desnudamos prácticamente delante de Él y Él ve nuestra necesidad. Eso es la fe. Hay hombres de fe. Búsquenlos, léanlos, aprendan de ellos. Si la palabra dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, pues la fe nos da la garantía de que tendremos victoria sobre la adversidad. La palabra, por ejemplo, dice que pasaremos por desiertos, pero Él promete que Él estará con nosotros. La fe nos da la garantía que Él está caminando con nosotros. ¿Por qué dudar? Y aún así dudamos. Iglesia, tenemos que llegar al punto de confiar en la palabra de Dios como cuando un bebé confía que le van a dar el tetero. Porque la palabra de Dios dice que los niños heredarán el reino de los cielos. ¿Lo dice? Eso es fe, porque el niño tiene fe. El niño sabe que va a pasar. El niño sabe que le van a dar su comida. El niño tiene un objetivo y lo logra, porque él cree en eso. Y dice el Señor Jesús: bienaventurados los niños, porque heredarán el reino de los cielos. Dios quiere que tengamos esa fe como un niño, porque la fe es ¿qué? La garantía. Levante su mano conmigo y diga: yo tengo garantía porque tengo la palabra de Dios. Por eso yo soy un convencido de que hay que predicar. Hay que predicar el evangelio, hay que predicar la palabra, porque la palabra es la que le da la fe a la gente. Por la palabra las personas se sanan, por la palabra las personas prosperan, por la palabra las personas son desatadas de cualquier maldición, de cualquier atadura. Porque la palabra de Dios, ¿qué nos da? Nos da garantía, nos da seguridad. Ahora, no es un sentimiento, es algo que está en la palabra. No es algo que yo sienta, no es algo, ay, yo siento mucha fe. No, eso no funciona así. Porque la palabra de Dios, no es algo que yo genere como un sentimiento desde adentro. Hoy me sentí mal, entonces tengo menos fe. O mañana me sentí un poco mejor, entonces tengo más fe. No, así no funciona. Porque no es un título de propiedad, recuerden. O sea, yo no puedo, es algo que es literalmente físico. Por ejemplo, yo no me levanto el día de hoy diciendo: no, yo ya no tengo carro. No, ya no tengo. No, porque hay un título de propiedad que dice que ese carro sigue siendo mío. Por ejemplo, yo dije: no, ya hoy no estoy casado. No, ya hoy no. Ya no, ya hoy no. No, porque tengo un título de propiedad que dice que soy casado. Y cuando eso se sella, tiene la bendición del Señor. Porque esta fe de la que proclamamos nosotros es una fe espiritual y no es una fe natural como el ejemplo que di hoy sobre el Transmilenio. Es una fe más poderosa. La palabra hay que saberla, hay que conocerla. No es suficiente que alguien te diga: oye, es que en la palabra de Dios dice tal y tal cosa. Porque tu fe no depende de mi oración. Tu fe no depende de la oración de una congregación, ni de las peticiones de una congregación. Tu fe depende del conocimiento que tengas de la palabra de Dios. Amén. Por eso es que yo leo la palabra, necesito la palabra, y eso es la garantía mía. ¿Cuál es tu garantía? Yo tengo mi carro, Remo tiene su carro, y yo puedo tener mi garantía, y puede que él no, o ya se le haya vencido. Entonces yo voy por mi garantía, pero él no puede, porque la garantía es individual. La fe es individual. Amén. Por eso Dios le dijo a Josué
en el capítulo 1, versículo 8, dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Levante la mano conmigo y diga: la palabra te da garantía. Y llama poderosamente la atención que dice la palabra que solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Pero hay una condición, y dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Constantemente, no cada domingo, no cada miércoles, no cada que queramos, constantemente. Como segundo tema tengo: la palabra de Dios nos sostiene. Primero hablamos de que la palabra de Dios nos da garantía. La palabra de Dios nos sostiene. La palabra de Dios es todo lo que nos hace ver ese mundo espiritual que no vemos. Por eso es tan importante la palabra, porque todo, absolutamente todo está sustentado por la palabra. Todos los temas que tú quieras, todo lo que, las nuevas tecnologías, todo lo que esté pasando en el mundo a nivel cultural, a nivel político, está sustentado por la palabra. Allí está todo. Es el manual de instrucción que nos dejó el Señor. Y dice así en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es su resplandor, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Diga amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo el hebraísta? ¿Y sobre quién están hablando ahí? ¿De quién hablan ahí? Del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Qué nos está diciendo el hebraísta acá? Que Él sustenta todas las cosas por la poderosa palabra de Él. Un hombre y una mujer de palabra, un hombre y una mujer de fe, no pueden caer. Clarita, ¿tú te puedes caer? Te puedes caer, ¿cierto? Pero ¿por qué no te caerías? Estás fortalecida en la palabra. Exactamente, ya has llegado en el punto, porque estás sostenida sobre la palabra de Dios. Estás parada en un fundamento, en algo que no se cae fácilmente. ¿Y nos podemos caer? Claro, nos podemos caer. Pero el Señor es fuerte para rescatarnos. Amén. Esta iglesia no está sostenida en emociones ni en palabras de hombres. Por eso esta iglesia es una iglesia de la palabra. Aquí no está sostenida por una opinión de una persona. Está sostenida bajo la cobertura del Señor, bajo esta palabra. Y por eso me llama mucho la atención, saliéndome un poco del tema, que mucha gente hemos intentado que entren a la academia de estudio bíblico. Sin embargo, ha habido mucho rechazo ante eso. Y llama poderosamente la atención eso, porque todo el mundo quiere cosas, todo el mundo quiere fe, todo el mundo quiere ser fortalecido en el Señor, y todo el mundo quiere conocer mucho al Señor, pero no dan el primer paso para conocerlo realmente. Entrar a un curso, aprender sobre la palabra, aprender sobre la Biblia. No ha pasado eso. Hay muy poca gente que se ha inscrito. ¿Qué pasa, iglesia? Esta iglesia no está sostenida en emociones ni en palabra de hombres. Esta iglesia está sostenida en una revelación de lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Déjame decirte, muchos cristianos entran en pecado, andan como las olas,
La Biblia dice que algunos son como las olas que van y vienen. En la mañana amanecen muy fortalecidos en fe y en la tarde están decaídos. Su fe se ha agotado como una batería. Cristianos que el enemigo los zarandea, que no tienen palabra, que no viven en santidad, no tienen esa relación, esa comunión con el Señor día a día, no tienen identidad, no saben quién son. Y es por eso que muchos caen en pecado, porque no tienen esa identidad. Iglesia, la palabra de Dios es la sustancia, y esa sustancia es la que me revela cosas que yo espero. Es lo que me da la evidencia de las cosas que yo no veo, de los sueños, de lo que yo anhelo. Porque si yo lo anhelo, camino en la palabra del Señor, le pido al Señor de rodillas, yo sé que va a pasar. Y pueden pasar años, meses, días, pero yo sé, porque tengo la certeza, tengo el título de propiedad que me dice que eso va a pasar. Tu enfermedad tiene tiempo de caducidad. Ese problema financiero tiene tiempo de caducidad. Porque ya sabemos, tenemos el título de propiedad que nos dice cuándo que eso va a pasar. No nos dice cuándo, pero nos dice que va a pasar. Y si tenemos el título de propiedad, tenemos la certeza de que eso va a suceder. Es importante que entendamos esto, la sustancia. ¿Qué es la sustancia? La sustancia del creyente. Esa sustancia, eso es lo que nos sostiene sobre este mundo, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la depre, como dice nuestro pastor, sobre la adversidad, sobre la escasez. Levante su mano conmigo y diga: la palabra de Dios me sostiene. Y vamos al punto de la palabra de Dios, es la palabra de fe. Ya vimos que la palabra de Dios nos da garantía, que la palabra de Dios nos sostiene. Y ahora la palabra de Dios es la palabra de fe. ¿Por qué? Nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 versículo 8, dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la fe, es la palabra de fe que predicamos. Y allí hay una frase que dice: esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que eso es una palabra de fe? Porque toda palabra del Señor viene impregnada, viene, en un buen término, contaminada con la bendición del Señor. Viene preñada y tiene un tiempo para nacer, para hacerse realidad, porque es algo que no vemos, pero sabemos que va a suceder, porque así nació el universo, de algo que no se veía. Toda palabra de Dios viene contaminada de fe y poder. Amén. Te lo repito, toda palabra de Dios viene contaminada de fe y poder. Iglesia, ninguna palabra del Señor viene vacía. Ninguna viene vacía. Cuando te digan: es que lo que Dios te dijo no era verdad, es mentira, porque esa palabra venía llena. Mire lo que dice Isaías 55:12, dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Si Dios te lo prometió, eso es un hecho. Porque si Dios lo hace, yo lo creo, lo declaro, hecho está. Amén. ¿Quiénes quieren aquí crecer en fe? Levante la mano, levante la mano. ¿Quiénes quieren crecer en fe? ¿Quiénes quieren crecer en poder?
en poder. Porque no solo es fe, la fe viene también con poder. Nos da el poder para hacerlo. Amén. ¿Qué queremos? ¿Queremos llenarnos de crecer en poder? ¿Queremos crecer en fe? Llenémonos de la palabra. Esto es sencillito, hermanos. Aquí está la clave. Llenémonos de la palabra. Pero la palabra es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces el apóstol Pablo llama a la palabra de Dios la palabra de fe, que no es una palabra de incredulidad, no es una palabra de duda. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice: porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y en Números 23:19 declara el Señor: Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Si tú te apropias de eso, eso es una revelación importantísima para el cristiano. Nos da la certeza. Eso es un título de propiedad. Eso es un título de propiedad. El Señor no miente. No le digan mentiroso al Señor. El Señor no miente. Ahora, si Dios dice que todo me sale bien, yo creo que todo me sale bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo ese título. Si Dios dice que soy sano, estoy sano. Hable en presente. Si Dios dice que soy un bendecido, soy un bendecido. Si Dios dice que soy próspero, soy próspero. No seré próspero, no fui próspero. Si el Señor dice que soy un bendecido, soy bendecido. Si soy sano, soy sano. Si el Señor dice que soy cabeza y no cola, ¿qué soy? No soy cabeza ni cola. Y si el Señor dice que estoy arriba y no abajo, estoy arriba y no abajo. El Señor no miente, no miente. Iglesia, cuando tú estás creyendo por un milagro, no puedes tener ni una milésima de duda. Ni una milésima de duda. Yo estuve en un proceso contractual por más de 2 años. Y yo puse esto en manos del Señor. Tal vez Carlos lo sabe, no sé. Puse esto en manos del Señor y lo creí profundamente. Y el Señor me reveló que me lo iba a dar. Y le dije al Señor que no iba a dudar. Y duré casi 2 años y medio para que se diera. Pero nunca fallé en darle las gracias al Señor por ese milagro. Hoy en día lo tengo y multiplicado para la gloria de Dios. Iglesia, mientras más oyes la palabra de Dios, la fe viene. Mientras más la oyes. Cuando declaras la palabra de Dios, la fe viene. Cuando tú declaras palabras de sanidad, viene la sanidad. Cuando declaras palabras de prosperidad económica, viene la prosperidad económica. Cuando quieres un milagro y lo declaras, viene ese milagro. Así que los invito a oír continuamente la palabra de Dios. Ustedes son gente de fe, por algo están aquí sentados. Los que nos están viendo por las redes sociales, somos gente de fe. No nos rindamos, no seamos como las olas del mar. Mantengámonos firmes como un ancla, porque nuestra palabra es el ancla de nuestra fe. Ahora, ¿cómo venció Jesús a Satanás en el monte de la tentación? ¿Cómo lo venció? Con la palabra, con la palabra. Jesús no le dijo a Satanás: no, es que yo soy el Hijo de Dios y te voy a vencer. No, Él no dijo eso. No, es que yo soy Dios y entonces pues voy a esperar para poderte vencer y matarte y demás. No, Él no dijo eso.
Jesús no apeló a sus atributos divinos, Él no apeló a su condición que tenía en ese momento. Él usó la palabra, y en todos los versículos dice: escrito está. No tentarás al Señor tu Dios y demás. Jesús nos deja esa lección a nosotros, nos deja esa lección de que la palabra es en realidad la que derrota nuestras adversidades. La palabra es la sustancia de nuestra fe. ¿Ya estamos entendiendo más o menos qué es la sustancia? Si queremos vencer en cualquier circunstancia de la vida, es mejor que sepamos qué es lo que está escrito. Porque Jesús le dijo a Satanás lo que está escrito, y dijo: escrito está. ¿Por qué le dijo eso? Porque él sabía que eso estaba escrito. ¿Ya? Ahora, yo no puedo pedir tener otra esposa, por ejemplo, porque eso no está escrito. No puedo pedir robarle a un compañero, porque eso no está escrito. No puedo hacer trampa, porque eso no está escrito. Si yo quiero vencer en esta vida, tengo que saber qué está escrito. Y para saber qué está escrito, pues hay que leer la Biblia y hay que escuchar la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que está escrito no funciona a menos que sea leído y revelado. Yo puedo leer la Biblia y no pasa nada, porque yo tengo que activar esa fe, que es el punto siguiente donde vamos. La palabra de Dios, como la fe, hay que accionarlas. La palabra de Dios, como la fe, hay que accionarlas. Yo no puedo decir y salir y decirle al mundo: es que tengo mucha fe y mejor dicho soy el más. No puedo hacerlo. Sí puedo hacerlo, pero no va a funcionar, porque hay que activarlas, hay que accionarlas. Pero ¿cómo accionamos esa palabra? ¿Cómo accionamos la fe? El apóstol Pablo en el 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13 dice: escrito está. ¿Qué dijo? Escrito está. Creí, por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos, y por eso hablamos. Porque si Dios lo dice, yo lo creo, yo lo declaro, hecho está. Amén. Y llama la atención esto, y dice que con ese mismo espíritu de fe, o sea, esa actitud de fe, lo que yo demuestro para que eso suceda. Yo no puedo pedir grandes cosas y tener la actitud contraria para recibirla, porque así no funciona. Yo tengo que hablar, tengo que pensar y tengo que caminar sobre lo que sé que va a suceder. De lo contrario no va a pasar. Dice ahí la palabra que con ese mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Iglesia, tenemos que saber qué es lo que está escrito, porque ahí dice: con ese mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. O sea, con esa misma actitud de fe, conforme a lo que está escrito, porque ahí dice que escrito está. Tenemos que creer lo que está escrito. Si no crees lo que está escrito, no va a suceder. Amén. Con ese mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Iglesia, no puedes tener un espíritu de fe más allá de lo que está escrito. Por eso hay que leer lo que está escrito, meterlo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y declararlo. Porque si Dios lo dice, nuevamente, si Dios lo dice, yo lo creo, lo declaro, hecho está. Eso no lo digo yo, eso lo dice Dios. El espíritu de fe se manifiesta cuando
tomas lo que está escrito y lo declaras. Ese es el espíritu de fe. Esa es la actitud. La actitud de un buen creyente es hablar fe, es hablar lo que va a suceder, es hablar de que tiene la certeza, la convicción de que eso va a pasar, de que activó la llave del cielo para que eso sucediera, de que viene su milagro, de que eso tiene fecha de caducidad. Amén. Pero recordemos y nunca nos olvidemos, no es nuestras palabras las que estamos hablando. No te lleves la gloria que no es tuya, porque el que te da ese milagro no eres tú con tus capacidades, es el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú le hablas a la enfermedad y le dices, por su llaga fui sanado, eso es como una espada de doble filo, ¿no? Amén. Que va cortando por lado y lado. Si estamos pasando por un momento financiero difícil, pues obviamente si somos fieles en diezmos, primicias, ofrendas, pues ¿qué dice la palabra? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa en ese momento? La palabra sale, dice la palabra, que la palabra sale como espada de doble filo, cortando todo, cortando lo bueno y cortando lo malo, separándolo. La palabra sale como una espada que corta la escasez y que llama a la abundancia. Esto no tiene nada que ver con los estados de ánimo, y vuelvo, lo repito, esto no es por emoción, que, ay, bueno, no, Felipe nos está dando la clave aquí, voy a salir, no. Esto tiene que ser con la palabra, tiene que ser en tiempo de oración, tiene que ser en tiempo de ayuno. La palabra que sale de tu boca es poder. ¿Cuántos saben que la palabra es poder? Toma la palabra, iglesia, comienza a declararla todos los días. Di, por ejemplo, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Repita conmigo, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y aunque tú no te sientas justo, tú lo confiesas, porque no es de sentimiento. Tú lo confiesas, porque eso es lo que declara la Biblia, que confesemos eso. Y si lo dice Dios, nuevamente, yo lo creo, yo lo declaro, hecho está. Párate, iglesia, por favor. Alza tu mano. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623, y ayuda a la extensión del reino de Dios en la tierra.